Acá está la pantalla compartida. Y bueno, esta es la noticia que comentaban ahora ustedes por acá por el chat. Es esta. Estados Unidos posiciona el portaaviones USS George H.W. Bush frente a Cuba, aproximadamente a unas 60 millas al norte de la zona de Varadero. Esto es un portaaviones clave en la flota de Estados Unidos. De hecho, es uno de los portaaviones más modernos, de los que más tecnología actualizada tiene. Es un portaaviones que puede, desde ahí, desde donde está, lanzar un ataque a cualquier parte de Cuba, desde Pinal del Río hasta Guantánamo, sin la más mínima restricción. Este portaaviones tiene todo el armamento, toda la tecnología para dejar a Cuba, no a oscuras, porque ya está a oscuras, pero sí para apagar cualquier tipo de radar y poder lanzar cualquier ataque con respecto al derribo, al derrocamiento de la dictadura cubana. Esta noticia del desplazamiento de este portaaviones se suma a esta otra noticia que publica el Wall Street Journal. Por acá yo les tengo la noticia republicada por Panama Post, que dice básicamente que Trump está buscando personas dentro del régimen cubano que puedan llegar a algún tipo de acuerdo para expulsar al régimen comunista antes de este fin de año. ¿Y por qué antes de este fin de año? Recuerden que las elecciones de medio mandato son en noviembre de este año, el 3 de noviembre aproximadamente, si mal no recuerdo, comienza el tema de las elecciones de medio mandato. Por tanto, Trump y Marco Rubio están asumiendo que para ese momento pueden cambiar algunos cargos políticos y algunos equilibrios de poder. Por tanto, antes de este fin de año, están buscando eliminar al régimen cubano. Es bastante interesante lo que está pasando. Y les voy a explicar por qué. Miren, entre el 3 y el 4 de enero acababan de sacar a Nicolás Maduro. Ya Donald Trump estaba confirmando por Truth Social la operación Lanza del Sur, donde sacaba a Maduro y estaba advirtiendo a La Habana. Donald Trump, ya desde esas fechas, acabado de sacar a Maduro, ya comenzaba a decir que La Habana había sobrevivido gracias al dinero y al petróleo venezolano a cambio de los servicios de seguridad. Y ya Trump estaba sentenciando para esa fecha que ya no iba a haber más petróleo ni iba a haber más dinero para Cuba. Cero petróleo y cero dinero para Cuba. Por otra parte, por esas mismas fechas también, Marco Rubio confirma que la seguridad personal de Maduro estaba a cargo de agentes cubanos, no de agentes venezolanos. Y Trump vuelve a decir, junto con Marco Rubio, que había muerto varios agentes cubanos en la operación. Para el 5 de enero ya hay una advertencia más seria. Ya Trump entonces a bordo del Air Force One, recuerden aquellas declaraciones, donde Trump le dice a los periodistas que el régimen cubano está a punto de caer. Y además vuelve a repetir que los ingresos del régimen cubano provienen de Venezuela y que Cuba, el régimen cubano, no tenía la más mínima capacidad de resistir. ¿Por qué? Porque no le iba a llegar más petróleo ni más ingresos de Venezuela. Trump decía en ese entonces, no sé cómo van a resistir. Luego, Marco Rubio, en un comunicado oficial, también emite una advertencia al régimen cubano, diciéndole que el salvavidas que ellos tenían, que era el régimen venezolano y Maduro, había desaparecido y que debían prepararse para lo peor. Esto lo dijo Marco Rubio también sobre la fecha del 5-6 de enero aproximadamente. Luego, ya sobre el día 9 de enero, otra vez se vuelven a referir Trump y Rubio, los dos, a la situación de Cuba. Y es curioso porque aparecen los dos públicamente y Rubio plantea una disyuntiva para la cúpula cubana. Dice Marco Rubio algo así como que ellos pueden tener un país real con una economía real, pero han preferido hundir al país por mantener un sistema ideológico. Y vuelve otra vez Trump a decir, para ese momento, que no les quedaba opción, que o negociaban o se iban porque si no les esperaba algo peor. Y ya entonces el 11 de enero es cuando Trump ya dice directamente en Truth Social: sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo al régimen cubano antes de que sea demasiado tarde. Y esta frase ya comienza a tener implicaciones de cuidado que les vamos a hacer lo mismo que a Maduro. El 12 de enero
un día después, Marco Rubio entonces es el que ya en una entrevista en la prensa un poco más informal, desestima bastante, lo tira como a mierda la capacidad de maniobra del régimen cubano y se burla además de la retórica de Díaz-Canel, asegurando que sin recursos, sin dinero, sin petróleo, la ideología que tienen ahora mismo, esta propaganda que tienen ahora mismo, tiene poco que hacer. Y así ya estamos llegando al 21 de enero ayer, donde comienzan estas maniobras. Ya durante el día 15, 16 de enero aproximadamente, y un poco antes también, ya habíamos visto aviones de Estados Unidos volar, incluso según el radar, sobre el espacio aéreo cubano, aviones de combate. Antes de ayer ya comienzan a haber rumores de que el portaaviones se había desplazado. Ya la semana anterior había seguridad de que otros barcos estaban en la costa norte de Cuba. Y ya ayer en la noche sale este comunicado de Wall Street Journal, donde dicen que en efecto están buscando un cambio de régimen para lo que queda de año antes de el 3 de noviembre. Si a mí me dan a pronosticar una fecha, yo se los decía ayer y se los vuelvo a decir hoy, yo apostaría que sobre el mes de abril se va a producir el gran acontecimiento, específicamente sobre mediados del mes de abril. Ahora, esto es bastante impredecible, como pueden ustedes imaginarse. Nadie pudo predecir lo de Maduro, tampoco vamos a poder predecir esto. Es un presentimiento que tengo más que, casi más un deseo que una predicción, pero me temo, tengo ese presentimiento que puede desarrollarse cualquier acción a mediados del mes de abril, que va a ser el punto de inflexión en el momento en que el régimen cubano ya se le va a acabar cualquier suministro de combustible, se va a quedar a cero de combustible y la crisis dentro de Cuba se va a agravar. Ahora, yo les decía ayer, yo sigo pensando que lo que ocurrió en Venezuela es, bueno, evidentemente por el petróleo venezolano, que creo que Trump lo ha dejado claro, y además de eso, también como efecto colateral, la democracia para los venezolanos. Pero yo sigo pensando que el pollo del arroz con pollo aquí sigue siendo la caída de la dictadura cubana. La operación contra Maduro yo no la veo como un evento aislado. Para mí es algo estratégico, es una maniobra de flanqueo contra La Habana. Yo la veo de esa forma. Se puede considerar, digamos, una operación para terminar con el régimen cubano. No directamente con el régimen de Maduro, sino cortándole el suministro al régimen cubano. Ya de paso se matan dos pájaros de un tiro. ¿Por qué yo lo veo así? Se los decía ayer. Bueno, porque esto significa cortarle el cordón umbilical económico al régimen cubano. Esta es la razón que yo veo más directa. El régimen cubano, desde su concepción, ha sido un sistema parasitario. Siempre ha necesitado un huésped a quien parasitar. Primero parasitó a la URSS, durante un poquito de la década del 90, a principios, parasitó a China y ya desde finales de la década del 90 comenzó a parasitar Venezuela. Para que tengan una idea, hasta el 3 de enero del 2026, de este año, Venezuela enviaba de promedio a Cuba de 30.000 a 35.000 barriles de petróleo diarios. Esta era una forma de parasitismo bastante efectiva, porque el régimen cogía más del 60%, 70% de este petróleo y lo volvía a vender y sacaba dinero para sus arcas. Esto no era, digamos que un intercambio, el régimen pagaba por el petróleo, Venezuela se lo mandaba, no, era directamente regalado. Ahora, al sacar a Maduro de ahí, se corta directamente el flujo de petróleo. La Habana pierde su capacidad energética base y su principal ingreso, que ya no son los médicos, que ya no es la venta de servicios que antes tenía, ya había pasado a ser el petróleo venezolano. Sin ese petróleo gratis, el régimen entonces tiene que salir a comprar petróleo al mercado internacional con dinero que no tiene. El petróleo que le manda a México no le alcanza. El petróleo que le puede mandar Rusia no le alcanza. Por tanto, esto precipita el colapso del sistema eléctrico y del transporte en semanas, que es lo que le estaba diciendo ayer, y esto conlleva a una asfixia económica total del régimen en apenas mes y medio, 2 meses. Ahora, segundo punto importante, porque yo creo que ha sido para meterle mano más a Cuba que a Venezuela. Porque en Venezuela estaba el aparato de inteligencia cubana que se propagaba desde ahí a toda América. Venezuela no era solo un socio comercial. Venezuela no era solo el huésped a quien chuparle la sangre.
Venezuela era la base de operaciones de la avanzada de la inteligencia cubana en el continente, como fue Bolivia hasta que cayó Evo, como fue Ecuador hasta que cayó Correa, como fue Argentina hasta que cayó Cristina. Pues así ha sido Venezuela hasta este 3 de enero. ¿Qué pasa? Que la ocupación cubana en Venezuela permitía al régimen cubano desestabilizar toda la región. Lo vimos con las protestas en Chile, lo vimos con las protestas en Bolivia, lo vimos con las protestas en Colombia. Marco Rubio lo dejó clarísimo. La seguridad de Maduro y la estructura de inteligencia venezolana, todo el SEBIN, el DGCIM, estaban todas entregadas al aparato de inteligencia cubano. Por tanto, al caer Maduro, el régimen de La Habana no solo pierde dinero y pierde petróleo, el régimen de La Habana pierde además el activo estratégico más valioso que tenía en toda la región, desde donde podía extender toda su red hacia todo el continente que era Venezuela. Estamos hablando de miles de agentes de inteligencia cubanos, algunos de ellos directamente como militares, otros de ellos disfrazados de médicos o de otros profesionales que operaban en Venezuela y que a estas alturas están teniendo que replegarlos a Cuba llevándoselos en aviones. Por eso han aumentado los vuelos de Cubana Aviación de Venezuela a Cuba. Se están llevando a toda esta gente a toda prisa porque ya la CIA está en Venezuela. Ya vimos la foto de Delcy Rodríguez con el jefe de la CIA en Venezuela. Tercer punto por el que yo creo que esta operación ha sido más que para Venezuela, para sacar al régimen cubano, por el efecto psicológico que causa. Entraron y sacaron a Maduro delante de la Guardia Cubana y no pasó nada. Durante 67 años el régimen cubano ha vendido la idea de que ellos son intocables y de que sus aliados están protegidos bajo la gran inteligencia del régimen cubano. Cuando hemos visto que esa gran inteligencia no existía, que esa escolta de Maduro no pudo aguantar a la embestida de los Delta Force, cuando hemos visto que ha caído Venezuela, que era la colonia más rica, la colonia que más proveía al régimen cubano, pues esto envía directamente un mensaje a los que están allá dentro de Cuba, ¿eh? A toda esa parte que se creía omnipotente. Y el mensaje es básico. Si pudimos sacar a Maduro de allí, teniendo ustedes allí a sus mejores hombres, teniendo todos los recursos y teniendo todo el material ruso de guerra que le había mandado Putin, podemos entonces sacar a quien nos dé la gana, cuando nos dé la gana, de cualquier lugar. Y eso pasa de nuevo factura dentro de las tropas cubanas. ¿Por qué? Porque provoca división interna dentro de Cuba. Ahora mismo hay gente dentro de Cuba, de la cúpula, ahora mismo hay gente dentro de la cúpula que está aterrada. No porque yo me lo esté imaginando, porque ya me lo están diciendo desde allá adentro. Hay gente ahora mismo dentro de la cúpula que está aterrada. Gente que no puede dormir. Y desde que movieron parte de la flota hacia la costa norte y ahora con este portaaviones ahí, hay gente que está tomando pastillas porque no puede dormir. Porque está dividida, está fraccionada la cúpula del régimen. Ahora mismo hay una parte que dice, como mismo pasó con Venezuela, aquí no se van a meter, esto es un farol, no van a hacer nada. Y hay otra parte que dice, vámonos ya, porque se metieron en Venezuela y se van a volver a meter aquí y pueden hacer. Por eso es tan importante lo que pasó en Venezuela y por eso yo creo que la razón de que hayan sacado a Maduro es, y además de que hayan dejado a Delcy con el hermano, vamos a hablar de eso ahora, es principalmente para que el régimen cubano vea una forma en la que puede salir y abandonen el poder y quede una Cuba libre y democrática. Porque si estamos buscando, y esto, no sé, a lo mejor con otro secretario de Estado podía pasar, pero con Marco Rubio no. Si estamos buscando estabilidad en la región, Marco Rubio sabe perfectamente que el principal foco de inestabilidad en la región es el régimen cubano. Y ellos pueden mañana estabilizar y democratizar Venezuela. Pero el principal foco contaminante va a seguir estando en La Habana. Ellos pueden mañana democratizar Venezuela y que Venezuela se convierta en la Costa Rica de América, en El Salvador de América. Pero Marco Rubio sabe perfectamente que mientras el régimen de La Habana esté ahí, la estabilidad de la región va a seguir peligrando y lo estamos viendo ya con México. Por tanto, esa es la cuarta razón por la que yo veo
que lo que ha pasado en Venezuela no tiene como fin específico la democratización o como fin único la democratización de Venezuela. Tiene como fin el derrocamiento del principal foco de desestabilización del continente, que es desde hace 67 años la dictadura cubana. Eso, a mi modo de ver, y por lo que mientras más leo y más escucho a analistas hablar al respecto, es lo que yo creo que está pasando. Y de ahí entonces estos movimientos que están ocurriendo de ahora mismo material militar hacia la costa norte de Cuba. El régimen cubano también ha movido material militar. Miren esto. Desde aquí, Dios mío. No, perdón, no es este, es este. En Cuba se estrelló un avión militar en la zona de Guira de Melena. Adriana Quintana tiene los detalles e imágenes en exclusiva. Efectivamente, Yelenis Félix, el avión de combate MiG-23 cayó en el municipio de Guira de Melena, provincia Artemisa, en un reparto llamado La Cachimba. El MiG-23 de fabricación rusa despegó desde la base aérea de San Antonio de los Baños y cuando sobrevolaba el municipio de Guira de Melena, una de sus turbinas se incendió. Inmediatamente, el avión dio un giro hacia la izquierda para alejarse del área poblada y acto seguido se escucharon dos fuertes explosiones. Veníamos en la bicicleta por la calle, yo vi la esposa mía y cuando yo miré vi la turbina del avión encendida fuera de lo normal. Yo le dije, no, eso no es normal. Y ya al rato se vio como el avión giró a la izquierda, como que desviándose del pool, y en eso ya va en picada para abajo y se siente una primera explosión y después se siente la otra. Se cayó un avión. Se cayó un avión aquí, mira, aquí. Vecinos del área filmaron la columna de humo del avión después que se estrellara. Así como la llegada de un contingente de las Fuerzas Especiales del Ejército, conocida como Boinas Rojas. Aparentemente, los dos tripulantes del avión lograron catapultarse y salieron ilesos. Residentes de Guira de Melena encontraron también pequeños fragmentos del avión sobre los techos de sus casas. Este cazabombardero, con alas de geometría variable, fue de un extenso uso en los países del desaparecido campo socialista y ya hoy solo es empleado en pocas naciones. Bueno, estos son los cacharros que está sacando el régimen cubano y que pues, se caen o sacan los tanques viejos que se rompen o sacan material que estamos viendo por las redes sociales, que ellos mismos lo publican en el noticiero, material obsoleto. Esto es lo que está haciendo el régimen cubano ante toda esta operativa que está ocurriendo por parte de los Estados Unidos. Ahora, hay algo que Estados Unidos es lo que le está obstaculizando para, de momento, para poder entrar en Cuba. Estados Unidos está buscando, como bien dice esta noticia, está buscando algún Gorbachov dentro de Cuba. Está buscando a los hermanos Rodríguez de Venezuela, pero dentro de Cuba. Los hermanos Rodríguez, ustedes saben que entregaron a Maduro. Bueno, por acá está la noticia también de que fueron los hermanos Rodríguez los que entregaron a Nicolás Maduro. La tenía por acá, creo que estaba por acá. Bueno, ahora no la encuentro. La tenía por aquí. Aquí está. Los hermanos Rodríguez, publica The Guardian, entregaron a Nicolás Maduro. The Guardian publica que justo antes de que sacaran a Maduro, Delcy Rodríguez llevaba ya bastante tiempo hablando con Estados Unidos y Diosdado Cabello también había tenido algún contacto, pero que fueron los hermanos Rodríguez los que entregaron a Nicolás Maduro para quedarse ellos con el poder y lograr ellos alguna ventaja y no terminar en una cárcel de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos está buscando ahora mismo a los hermanos Rodríguez dentro de Cuba. Es decir, alguien que esté dispuesto a entregar al régimen y a encargarse luego de llevar a cabo una transición ordenada dentro de Cuba hacia la democracia. Hay una diferencia importante entre Cuba y Estados Unidos. Cuba y Venezuela. En Venezuela, los colectivos armados, son esta gente motorizada que está en la calle, son mafias, narcotraficantes, que tienen armas y que se comportan como mafias, como grupos armados paramilitares. En Cuba, aunque tenemos a la seguridad del Estado que va vestida de civil, todos responden al orden del Ministerio del Interior. Por tanto,
En Cuba ese problema de los colectivos armados no lo tenemos. En Cuba controlar el orden en una transición es mucho más fácil que controlarlo en Venezuela, no solo porque no tenemos los colectivos armados, sino porque es un territorio más pequeño, con una población mucho menos numerosa, que es más fácil de controlar. Además de la cercanía de Estados Unidos, de la base naval de Guantánamo, hay ciertos requisitos que hacen que Cuba sea más manejable y más ordenada en una transición. Por eso, Estados Unidos está buscando pues, a alguien que sea el Gorbachov de esta transición, y a partir de ahí surgen varias hipótesis, varias cabezas de quién puede ser el Gorbachov en esta transición. Yo tengo mis apuestas y quiero compartírselas a ustedes. No porque las digan en este orden es el orden de importancia ni el orden de aceptación. A mí ninguno de los que voy a decir me gusta, ninguno de los que voy a decir me cae bien. A todos los que voy a decir, yo lo que quisiera es juzgarlos, condenarlos y meterlos presos. Pero, por desgracia, estamos viendo que Estados Unidos en Venezuela dejó ahí a los hermanos Rodríguez, que son criminales exactamente igual que Maduro. Lo cual nos lleva a pensar que en Cuba va a ocurrir algo muy parecido. A partir de ahí, yo tengo mis pronósticos sobre quiénes son los que pueden ser los hermanos Rodríguez, pero de Cuba. El primero que se me ocurre es Óscar Pérez Oliva Fraga, que es ahora el que está de moda, el tecnócrata que está de moda, que es el que hemos visto en la Feria del Turismo, que es el que hemos visto ahora yendo a negociar con el Club de París, que es el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera y que fue ascendido a ministro a finales del año 2025, es decir, hace nada. ¿Por qué para mí él es uno de los que pueden llegar a usar en la transición? Porque este señor ha tenido un crecimiento muy acelerado, probablemente sea el que sustituya a Canel, y aunque es nieto de Fidel y Raúl Castro, está ahí en la familia, es de la generación de los nietos, no tiene directamente, por lo menos que se sepa, las manos manchadas de sangre. Por tanto, es una persona que de cara a llevar a cabo una transición para las autoridades de Estados Unidos, no para mí, yo lo quiero preso, para las autoridades de Estados Unidos, es una persona que puede generar cierto grado de confianza. Y por otra parte, de cara a la costra comunista, a la lacra comunista dentro de la isla, puede generar también cierto grado de confianza. No deben estar mirando para él, no deben tenerlo bajo el radar porque es nieto. Y esto lo debe tener fuera de esa lógica de traidor. Este personaje, yo lo veo como una especie de, y no sé si estaré equivocado, pero lo veo como una especie de Gorbachov cubano. Además, al manejar el tema del comercio exterior, es quien habla el idioma del dinero, el idioma de las inversiones, el idioma de Gaesa también, y es algo que Trump ahora mismo está manejando con Venezuela, ese tipo de lenguaje. Por tanto, este señor puede ser perfectamente uno de los que Estados Unidos pueda manejar para llevar a cabo esta transición como interlocutor válido de cara a Estados Unidos. Otra de las personas que yo creo que pueden ser, que pueden estar ahí, esta señora es menos conocida, pero es la que está ahora mismo al frente del conglomerado Gaesa, que es la principal entidad comercial del país, que es Ania Guillermina Lastres Morera, que es general del ejército, de las Fuerzas Armadas, pero es un general que está a las sombras, llevando Gaesa. Esta señora controla todo el conglomerado empresarial desde que López Calleja murió en el año 2022. Ella ha sido la que se ha encargado de todo. Ella es la presidenta ejecutiva, es una especie de heredera administrativa de López Calleja y es la que estaba yendo con el Cangrejo a Panamá varias veces. Esta señora tiene un perfil bastante bajo, no la vemos por la televisión, supimos de ella apenas que iba con el Cangrejo a Venezuela, es la que a Panamá, perdón, es la que se encarga de hacer el trabajo sucio, es la que se encarga de mover las cuentas en el extranjero, y esto puede tener peso de cara a una negociación con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es la persona que debe tener ahora mismo el control de los 14.000 millones de dólares de Gaesa.
que desde cuentas bancarias, contraseñas, direcciones y todo esto puede ser un dinero importante que pueda regresar a Cuba para ayudar a reconstruir toda la isla. Por eso yo creo que Ania Guillermina es otra de las personas que pueden estar manejando. Otra opción que veo, que es también muy poco conocida, pero que justamente el hecho de ser poco conocido y de controlar una parte del ejército, yo creo que también puede ser factible, que es el general de división Roberto Legrá Sotolongo. Esto llevaría más o menos una especie de salida egipcia, por decirlo de alguna forma, a la dictadura. Este es el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, de las FARC. ¿Y por qué él? Bueno, porque en situaciones de colapso, como el colapso que previsiblemente haya en 2 meses aproximadamente, el régimen necesita a alguien autoritario. Y a menudo ocurre que la persona más autoritaria es la que suele tener el control del ejército. Y este hombre ahora mismo, todavía está Raúl Castro, pero este hombre ahora mismo es el jefe del Estado Mayor del Ejército. Por otra parte, es una persona que ejerce un mando operativo directo sobre el ejército, a diferencia de todos los demás generales de Gaesa. Este sí tiene el mando operativo del ejército. Por eso, si Estados Unidos se pone a negociar con él, él perfectamente puede desmantelarlo todo y garantizar una transición ordenada a partir del ejército. De cara a Marco Rubio, de cara al Comando Sur, de cara a la CIA, de cara al Pentágono, él tiene el control de prácticamente toda la estructura militar del país ahora mismo. Y por otra parte, hay una brecha importante, y esto lo estamos viendo desde hace tiempo, entre las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista. De hecho, lo estamos viendo entre lo que pasó con Marrero y lo que pasó con Gil, lo que pasó con Marrero y lo que pasa con Canel, lo que está pasando con Fraga, que viene detrás, y lo que pasa con Canel. Esa brecha entre el partido y los generales de las Fuerzas Armadas es evidente. Y este general justamente no es de los del partido, es de los de las Fuerzas Armadas. Por eso es probablemente, a mi modo de ver, otra de las personas que esté bajo el radar. Otro personaje que yo creo que también puede estar manejándose es Alejandro Castro Espín, que es el hijo de Raúl Castro y además es el coordinador del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Este tipo es bastante siniestro. Este tipo lo hemos visto raras veces en alguna foto por ahí escondido, pero es un tipo que tiene mucho poder. Este tipo oficialmente ha mantenido un perfil bajísimo. Él nunca ha salido así en la prensa, a la luz pública, pero es el que tiene el control real sobre la contrainteligencia en el país. Ese tipo fue el arquitecto del deshielo de lo que pasó con Obama en el año 2014-2015. Y ese tipo ya, a partir de eso que pasó con Obama, ya él tiene una especie de historial, de experiencia, de haber hablado con Estados Unidos y de haber montado esta especie de deshielo con Estados Unidos. Por eso yo creo que ese puede ser otra de las opciones. Ahora, a mi modo de ver, la contra de este tipo es que él sí tiene las manos manchadas de sangre. Por tanto, este es un tipo que habría que encarcelarlo o, si la justicia así lo determina, la pena capital. Porque este tipo sí tiene las manos manchadas de sangre, pero vuelvo a insistir, como él estuvo detrás de todo el acercamiento con Obama y como es el que controla el aparato de contrainteligencia, pues es otro de los peces gordos y que está en la sombra, no se conoce mucho, pudiera estar también siendo manejado. Luego tenemos ya el último así que se me ocurre, es el general de división Ernest Feijóo Eiró, que es le llaman el dueño de La Habana, es el jefe del ejército occidental. Este tipo está por debajo del jefe de Estado Mayor, pero este tipo controla el ejército occidental, donde está la capital del país. Por tanto, en una situación violenta, este tipo es el que puede controlar con su división directamente toda la capital y la parte occidental del país, y sobre él también recae la responsabilidad de uno de los cuerpos de ejército de Cuba. Y al tener bajo su control la capital, puede ser otro de los que Estados Unidos esté mirando para o sobornarlo o llegar con él a algún acuerdo o pues, llegar a que él sea el artífice de esta transición. Para mí, estas son
las 5 figuras. No sé, a saber cuántas de verdad hay, a saber cuántas de verdad Estados Unidos está barajando. No sé si sea una de estas 5. Son mis apuestas. Pero lo que sí les puedo garantizar es que estas 5 han pasado por el análisis también de la CIA y de Estados Unidos, porque estas 5 figuras que les he dicho son claves en cuanto al funcionamiento del país. No creo que Estados Unidos vaya a mirar a alguien como el cangrejo Raúl Guillermo. No creo. No creo que Estados Unidos vaya a mirar a alguien como Mariela Castro. Para nada. No creo que Estados Unidos vaya a hablar con Raúl Castro. Ramiro Valdés está desaparecido, no sé si se han dado cuenta, y hay rumores de que Ramiro Valdés, si no está grave, ya está muerto. Estos rumores surgen todos los años. Vamos a ver si este año será verdad o será mentira, no lo sé. Pero en cualquier caso, de lo que sí me queda claro es que será alguien que esté relacionado con el aparato militar. ¿Por qué? Porque el aparato militar es el que controla la economía del país y es el que controla la fuerza en el país. Y teniendo el control de estas 2 cosas, controlas el orden del país, y eso es justo lo que está buscando Estados Unidos en Venezuela. Alguien que controle el orden para poder hacer la transición. Por eso les decía, cuando pasó lo de Maduro y cuando Trump y Marco Rubio decidieron dejar ahí a Delcy Rodríguez, por eso les decía, atentos a Cuba, tomen nota, porque eso que está pasando en Venezuela es muy probablemente lo que veamos repetirse en Cuba. Y a lo mejor vamos a tener que tragar en seco, como están tragando algunos venezolanos, no porque nos guste, sino porque no nos va a quedar opción. Y a lo mejor Marco Rubio y Trump van a tener ahí transicionalmente a alguien que nosotros detestamos. Y eso no puede implicar que nos vayamos a enemistar con Trump o con Marco Rubio, porque al final creo que están haciendo a su forma, pero están haciendo lo que los venezolanos no pudieron hacer, aún dando la vida, y pues lo que los cubanos no hemos podido hacer, aún también dando muchas vidas.